Hola, realizo este video para invitarlos a la revisión, a la lectura de un nuevo artículo de investigación científica que hemos publicado en la revista Cimexus, revista Nicolaita de Políticas Públicas. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que lleven a cabo la descarga del artículo. Lo que pretendo ahora es explicarles a grosso modo lo que se hizo y de una manera sencilla para que ustedes puedan ver cómo se construyó esta investigación y finalmente a qué resultados llega y las conclusiones evidentemente que se obtienen de este estudio. La investigación lleva como nombre Ciclos de la producción en México y los Estados Unidos, identificación e integración. Es una investigación que se realizó en coautoría con la doctora Rosa María García Almada, y es una investigación que elaboramos en el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues bien, también esta actividad la realizo porque estamos celebrando los 50 años de fundación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues bien, el artículo que hoy les presento y que, insisto, está publicado en la revista Cimexus, revista Nicolaita de Políticas Públicas, tenía dos objetivos. Por un lado, identificar los ciclos económicos en México y los Estados Unidos, y por el otro lado, ver de qué manera se encuentran integrados estos ciclos económicos. Esos son los dos objetivos. Para alcanzar estos objetivos, revisamos la literatura científica en relación a este tema, cosa que no presento en esta conferencia, pero existen una gran cantidad de autores, de artículos, de capítulos de libro y libros publicados sobre el tema. La gran diferencia entre nuestro trabajo y el trabajo de autores previos tiene que ver con la actualización de la información por un lado y con el uso de una técnica que hasta el momento no se había utilizado para ver la integración de los ciclos en México y los Estados Unidos. Para llevar a cabo nuestra tarea, lo que hicimos es extraer información de una base de datos que está en la Reserva Federal de San Luis. Esta base de datos se conoce como FRED, y de esa base de datos obtuvimos datos trimestrales de la producción, tanto de México como de Estados Unidos, en valores desestacionalizados reales de 1993 al último trimestre que tuvimos datos de información, que fue el tercero del 2022. Bien, con estos objetivos y con estos datos método y tras la revisión de la literatura científica, insisto, para dar crédito a autores que han trabajado estos temas previamente, aplicamos ahora sí una metodología novedosa para el asunto. Utilizamos el enfoque primero de ciclos de crecimiento y luego, en particular, identificamos una recesión como un periodo en el cual durante 4 o más trimestres consecutivos el Producto Interno Bruto observado estaba por debajo de sus valores de tendencia. Si eso ocurría, pues eso era una recesión. En el caso contrario, cuando el PIB está por encima de sus valores de tendencia 4 o más trimestres consecutivos, pues eso se conoce como una expansión. Y a este enfoque, insisto, se le conoce en la literatura científica como el enfoque de ciclos de crecimiento. Y utilizamos también el filtro de Cristiano y de Fitzgerald para finalmente extraer el componente tendencial y tener el componente cíclico. Y algo que no anoté aquí, pero que también hicimos, fue utilizar modelos de vectores autorregresivos y una medida conocida como link en la literatura científica para determinar el grado de integración entre las series de producción en México y la de producción en los Estados Unidos. Pues bien, veamos ya los resultados. Miren, lo que encontramos aquí está en la tabla, ustedes lo pueden ver, es que tenemos dos partes de la tabla, por una parte las expansiones y por otra parte las recesiones. Y en la parte superior está México y en la parte inferior están los Estados Unidos. Lo primero que se observa es que en las dos economías
logramos identificar 4 ciclos completos. Los ciclos completos se miden de fondo a fondo o de pico a pico, depende, como son simétricos. Nosotros lo que utilizamos es la metodología de medirlos de fondo a fondo e identificamos 4 ciclos. Como pueden ver, de 1995 a 2002, en el caso de México, del 2002 al 2009, del 2009 al 2013 y del 2013 al 2020. Y los números que aparecen después del año son los trimestres a los que estamos haciendo referencia. Observen también que las recesiones fueron 5, tanto en los Estados Unidos como en México. Así que de entrada ya estamos viendo una cierta correspondencia entre los ciclos de la producción en México y los ciclos de la producción en los Estados Unidos, lo que no nos sorprende, porque ya la literatura científica previa a la nuestra, pues precisamente coincide en estos resultados. De hecho, comparamos en el artículo la identificación sobre todo de etapas recesivas con la identificación de etapas recesivas por parte del National Bureau of Economic Research de los Estados Unidos y encontramos que nuestros resultados eran similares a los del National Bureau of Economic Research para el caso de Estados Unidos. Y para el caso de México existe un organismo que de manera oficial tiene que datar los ciclos económicos. Es el Comité para la Datación precisamente de Ciclos Económicos y encontramos pues que nuestros resultados coincidían. Es decir, que la metodología que utilizamos es robusta y que nos da resultados adecuados. También noten que las recesiones son profundas. En el caso mexicano, del cuarto trimestre del 94 al segundo trimestre del 95 fue muy profunda. Y luego le siguió en profundidad la recesión del 2018, tercer trimestre, al 2020, segundo trimestre. Y en el caso de Estados Unidos, la recesión más profunda es la que va del 2019, cuarto trimestre, al 2020, segundo trimestre. Es cuando más ha caído su economía, la economía norteamericana. De hecho, no nos sorprende entonces que hoy en día esté tan fracturada la economía norteamericana. Al mes en el que estamos, que estoy presentando esto, que es julio del 2023, pues vemos que la economía americana sigue presentando muchos problemas. Bueno, este es un primer resultado de gran interés. Y bueno, lo que hicimos también en el artículo fue presentarlo esto en términos gráficos. Y aquí ustedes vean que es el ciclo de México, pero también es el PIB observado y el PIB tendencial. El PIB observado y el PIB tendencial están en la parte superior, mientras que lo que es el ciclo está en la parte inferior. El ciclo es el resultado de la diferencia entre el PIB observado y el PIB tendencial. Y la parte de las sombras que vemos aquí, los recuadros que están en gris, pues tiene que ver con las etapas recesivas. Y el tamaño, pues tiene que ver con su duración, ¿verdad? De tal forma que la última recesión que identificamos, en el caso mexicano, pues es la más extendida. En el caso americano, hicimos un ejercicio similar y aquí podemos ver que se identificaron nuestras 5 recesiones y bueno, vean esta que es una de mayor extensión, pero como decíamos, la más profunda es la más reciente, la del 2019 al 2020. Es la más grave, ¿verdad? En términos de lo que le hace perder al Producto Interno Bruto norteamericano. Entonces ya con esta información llegamos a cubrir un primer objetivo. El segundo objetivo es ver qué tanto el ciclo de México y el ciclo de los Estados Unidos pues se encuentra integrado. Visualmente parece que existe una integración, pero necesitamos un valor numérico confiable, estadísticamente confiable, que nos permita determinar cuál es el nivel de integración de las economías. Entonces lo que hicimos es recurrir a una medida conocida como LINC, que fue recomendada por Sherwood, una investigadora norteamericana, y utilizamos esa metodología que ella propone y calculamos el grado de integración. Ahora en esta tabla lo que ustedes encuentran es lo siguiente. En esta tabla lo que ustedes van a poder ver es la parte que tiene que ver, por un lado, con cómo las variaciones
de el PIB de los Estados Unidos están siendo afectadas por las variaciones del PIB de México. Esto va a estar en la parte izquierda de la gráfica, de la tabla, y en la parte derecha de la tabla van a encontrar cómo las variaciones del PIB de México están afectadas por las variaciones del PIB de los Estados Unidos. Y luego en la parte inicial de la tabla está el periodo, porque lo que hacemos es simular un choque sobre la economía americana y un choque sobre la economía mexicana. Simulamos choques a 16 trimestres, los periodos son trimestres. Entonces vemos lo que ocurre con la varianza del Producto Interno Bruto norteamericano en el primer trimestre cuando alteramos el Producto Interno Bruto mexicano. Entonces lo que vemos es que no hay ningún efecto, es de cero. Y conforme pasa el tiempo, aunque es verdad que aumenta el porcentaje de varianza que es modificada en los Estados Unidos, producto del cambio en el PIB mexicano, en el trimestre 16, de cualquier manera es un efecto muy pequeño, apenas de 9.6%. Por cierto, este indicador va de 0 a 100, donde 100 quiere decir que existe una fuerte integración y 0 pues quiere decir que no hay ninguna integración. Entonces vean cómo las variaciones de PIB de los Estados Unidos a lo largo de los trimestres se ven afectadas por el PIB mexicano, pero vean que en realidad es muy poco, es menos del 10%. En cambio, las variaciones del PIB mexicano, producto de las variaciones del PIB norteamericano, empiezan siendo de 72% y terminan siendo casi del 90%. Es decir, existe en consecuencia integración entre las dos economías, pero es una integración de carácter asimétrico, lo que coincide también con la mayor parte de literatura que revisamos y por lo tanto refuerza el argumento de que las condiciones de integración entre las economías son diametralmente distintas porque mientras la economía norteamericana responde muy poco a los choques de la economía mexicana, la economía mexicana responde de manera fuerte a los choques de la economía norteamericana. Este resultado es importante porque revela con un carácter científico lo que suponíamos, que nosotros los mexicanos estamos más preocupados por lo que pasa en Estados Unidos que lo que los americanos están preocupados por lo que pasa en México. No es que no les importe, sino que el grado de importancia es lo que estamos descubriendo con esta investigación que llevamos a cabo en el Laboratorio de Economía. Y bueno, esto nos lleva a concluir en términos de política económica, nos llega a concluir que las economías pues están integradas pero lo hacen de forma simétrica, por lo que hemos dicho ya, y que las autoridades entonces mexicanas tendrían que impulsar una política industrial activa para crear y robustecer nuestra planta productiva nacional. Es importante que no dependamos exclusivamente de la relación con los Estados Unidos de Norteamérica, porque evidentemente cuando en aquella economía las cosas marchan bien, pues bueno, en el lado mexicano también lo harán. Pero cuando en aquella economía se da una crisis fuerte o una recesión, pues esto va a tener consecuencias severas sobre la economía mexicana. Y de ahí la importancia de que nosotros llamemos a las autoridades a partir de este estudio científico para que generen cierta independencia de la economía mexicana, creen una planta industrial nacional sólida, de vanguardia, y por ello también le apostamos como recomendación a fortalecer la política mexicana de ciencia, de tecnología e innovación. Si queremos que esta relación asimétrica se rompa y México se convierta finalmente en una potencia económica a nivel mundial. Pues bien, esta era o es la investigación que estaba con el ánimo de presentarles hoy día y bueno, espero que sea de utilidad para ustedes. Les insisto, está disponible ya para descarga, fue publicada en la revista Simexus, Nicolaita de Políticas Públicas, y bueno, espero que me hagan el favor de leerla, de compartirla, porque la ciencia que no se lee, que no se usa,
pues es una ciencia irrelevante. Y por eso uso estos medios de comunicación masiva para llegar a más personas con los mensajes que obtenemos a partir de estudios científicos, en este caso en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y su laboratorio de problemas estructurales de la economía mexicana. Les agradezco el favor de su atención, que se encuentren muy bien. Hasta pronto.